¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. Cuando alguien se enferma, nos preocupamos mucho de la nutrición. Siempre preguntamos si hay que darle vitaminas, si hay que hacerle alguna comida especial. Hoy nos vamos a centrar en los pacientes oncológicos. Si un paciente tiene cáncer, obviamente va a recibir su quimioterapia, pero ¿qué acerca de la nutrición? Por eso hemos invitado el día de hoy a la magistra Claudia Rodríguez. Ella es nutricionista del área de soporte nutricional del INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Claudia, cuéntame, yo creo que es una pregunta muy frecuente. Cuando a alguien, en este caso, se le diagnostica cáncer, aparte del tratamiento que se le va a dar, la quimioterapia, radioterapia, la nutrición también es fundamental. Por supuesto. Cuéntame, ¿qué pasa con esta nutrición? Bueno, sí, la parte nutricional es importante porque de por sí tenemos pacientes que se caracterizan por venir con pérdidas de peso muy severas. Entonces debemos prepararlos antes de tratamientos agresivos como quimio o radioterapia, ¿no? La intervención oportuna, o sea, detectar al paciente de manera oportuna es fundamental para que pueda tolerar estos tratamientos. Además que hay otras intervenciones como la cirugía en donde ya existen protocolos de intervención, de preparación antes y después de la cirugía. Y eso hace que el paciente preserve el peso, que es lo más importante, es lo que monitoreamos principalmente, fundamentalmente la masa muscular, que es la que manda en el tema de inmunológico, en el tema de capacidad funcional, que tenga fuerza, que no se deplete tanto, que venga pues en una silla de ruedas, y todo esto en función a garantizar la calidad de vida del paciente, ¿no? Claudia, ¿por qué es tan importante la nutrición en un paciente oncológico? La nutrición es importante en este tipo de pacientes justamente porque se caracterizan por venir con pérdidas de peso muy marcadas y eso marca la pauta de qué tanto va a tolerar un tratamiento oncológico. Entonces, desde el primer momento tenemos que identificar qué paciente está con riesgo o con un grado de desnutrición muy severo y hacer una intervención adecuada de tal manera que pueda iniciar pronto tratamientos pues como quimio, radioterapia, que son agresivos y que de todas maneras va a tener algún efecto, principalmente los de impacto nutricional, que son los que más nos preocupan, ¿no? Además, también debemos prepararlos para intervenciones como las quirúrgicas, en donde existen protocolos ya de intervención, de preparación antes de la cirugía y también el monitoreo que debe seguir después. Si nosotros garantizamos que tiene un buen estado nutricional, mi paciente tolera el tratamiento, responde bien, mantengo el peso, la masa muscular, preservo inmunidad y de todas maneras eso tiene que ver con la calidad de vida de mi paciente. Claro que sí. Hay algo que todo el mundo pregunta siempre. ¿Un paciente oncológico puede comer de todo o hay que suspenderle cosas? Debemos ser muy cuidadosos con las restricciones que tenemos en el paciente con cáncer. A veces lo llenamos de restricciones y más bien lo ponemos en un riesgo de desnutrición. Pero sí existen algunas cosas muy puntuales que ya hay evidencia que se deben retirar de la dieta, ¿no? Empezando por los hábitos nocivos, tabaco y alcohol. Con respecto al alcohol, ya desde el año pasado me parece que es bastante marcado que ninguna dosis es segura. Conocemos algunas recomendaciones que pueden ser cardioprotectoras, e incluso la Sociedad Americana del Corazón dice muy claro que no lo recomienda en esas situaciones porque el daño es superior al beneficio. Uno de esos daños es justamente el tema oncológico. El alcohol está asociado con al menos unos 7 diagnósticos, entre los cuales está el cáncer de mama, el cáncer de colon, que son los más prevalentes en nuestro país. Entonces, el primero que retiramos es ese, ¿no? Segundo, todo lo que es alimentos ultraprocesados, embutidos o altos en grasas saturadas, grasas trans. La evidencia también es sólida con respecto al vínculo que hay entre este tipo de grasas y la enfermedad oncológica. Entonces tratamos de limitarlos, no quitándoles, sino reemplazándolos por grasas que son saludables y que sí tienen un efecto positivo en este tipo de pacientes, ¿no? Principalmente los que nos ayudan a modular el tema de inflamación, ¿no? Luego de alimentos ricos en azúcares, siempre y cuando sean los azúcares añadidos, eso sí tratamos de limitarlos, por un tema de que no encajan en una alimentación saludable el exceso de azúcares, ¿no?
Y segundo, porque nosotros tenemos pacientes que entran en una fase ya curativa y entonces debemos prevenir que haya pues otra enfermedad oncológica, y qué mejor que cuidarlo desde ese punto de vista, ¿no? Si yo tengo un exceso de azúcares, estoy en riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Y esas son condiciones que también están asociadas a una lista larga de patologías oncológicas, como el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Que tiene su origen en obesidad, y la paciente puede tener una intervención oportuna, pero de todas maneras, si no cuida su patrón y sigue comiendo lo mismo y se mantiene en obesidad, puede tener recurrencia. Entonces, forman parte de esos alimentos que de todas maneras limitamos, ¿no? Claro, en este caso tú estás mencionando, por ejemplo, el azúcar que conlleva pues al sobrepeso y esto conlleva pues diabetes e hipertensión. Porque mucha gente piensa que el azúcar cuando está comiendo alimenta el cáncer. Es verdad. Y alrededor de eso en realidad hay muchos mitos. Y de manera puntual, si a una célula tumoral le das glucosa, va a crecer, por supuesto, pero como lo hace cualquier otra célula, Claro. ¿no? Su utilización es más rápida, pues sí, se ha visto que la vía de utilización es distinta a una célula sana y puede... Pues se multiplica también más rápido. Exacto, claro, son puede más. que como que favorezca el Ujú. tema de proliferación celular, es verdad. Nosotros limitamos los azúcares agregados, sí, pero ahí hay que tener cuidado, porque a partir de eso salen mensajes como, entonces no consumas fruta porque los azúcares de la fruta tienen el mismo efecto, y nosotros debemos entender que un alimento, en su composición hay un sinnúmero de nutrientes que para el paciente oncológico en este caso vienen a ser beneficiosos. Yo no le voy a quitar frutas que son fuentes de antioxidantes, fuentes de fibra, de Vitaminas. Claro, de algunos fitoquímicos que son fundamentales en la alimentación de este paciente, ¿no? Entonces, todo lo que es agregado, todo lo que viene de productos industrializados, sí lo retiramos por un tema de alimentación saludable, ¿no? Perfecto. Otro elemento que también la gente mucho piensa es en el pescado. Hay un mito a nivel nacional, no sé si a nivel latinoamericano, que dice que el pescado es inconoso. El decir inconoso, así esa palabra textualmente lo dicen las personas, hace daño a las heridas, evita la cicatrización. ¿Es eso cierto? Ese es otro mito que Sí. siempre que tenemos la oportunidad tratamos de erradicar. Nosotros tenemos todo un pabellón quirúrgico y en ningún momento pues restringimos el pescado, porque de todas las opciones de proteínas de origen animal, esa es probablemente la mejor. Su digestibilidad es mejor, el tipo de grasa es omega 3, que en realidad es cardioprotectora, que viene a tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, si yo tuviera que hacer un ranking, yo podría más bien el pescado número 1. Claro. No está relacionado con el tema de que tenga un impacto en la cicatrización de heridas, para nada, al contrario, es proteína. Y es mejor todavía. Exacto, favorece el tema de cicatrización porque tú necesitas aminoácidos, necesitas un sinnúmero de nutrientes para que sea correcto en un paciente que de por sí tiene el proceso de cicatrización un poco lento por la patología de fondo, ¿no? Entonces, no, es una de las cosas que sí siempre tratamos de corregir en los pacientes que tenemos en consultorio principalmente. Claro, porque es una idea que hay que desterrarla realmente, porque el pescado, siendo un mar tan rico el nuestro, Y imagínate siendo un buen una pescado. fuente proteica tan valiosa, no tendríamos por qué ponerlo en la lista negra, ¿no? Claro, pobrecitos pescados. Algo más que también la gente piensa. Tengo una enfermedad cualquiera, hay que tomar vitaminas, multivitamínicos. ¿Hay que tomar multivitamínicos? Los suplementos solo están indicados en caso de deficiencias, Claro. ¿no? Si yo puedo comprobar una deficiencia, es decir, si yo doso a mi paciente y veo que que no está cubriendo requerimientos de uno u otro, por supuesto que justifica la suplementación, Claro ¿no? que sí. Si yo como nutricionista hago una evaluación dietética y veo que no está cubriendo el requerimiento diario, también justifica la suplementación, ¿no? Es cierto que en paciente oncológico tenemos deficiencias de algunos micronutrientes como vitamina D, por ejemplo, y hay situaciones en donde sabemos que consumen más, como por ejemplo cuando están en área crítica, ¿no? Sabiendo eso, yo puedo suplementar sin pasarme del límite máximo permitido. Claro que sí, sí se puede hacer, pero siempre se hace con el criterio de un profesional. Libremente no podemos suplementarnos. A partir del COVID, te habrás dado cuenta que por todos lados hay las megadosis de algunas vitaminas, ¿no? Si los pacientes no tienen, si las personas no tienen una evaluación previa y no saben qué patología tienen, no pueden simplemente acudir a cualquier lado a recibir megadosis Claro. de vitaminas
que no sabemos pues que puede hacer en una persona que no ha sido evaluada previamente, ¿no? Además que mientras un paciente está recibiendo tratamiento como quimioterapia, hay algunas interacciones que pueden ocurrir y por eso es que la indicación te la tiene que dar tu profesional, el que te está evaluando, el que te está haciendo todo el monitoreo. Y no es solo indicar y dejarlo ahí, sino que tenemos la responsabilidad de monitorearlo, ¿no? Hay suplementaciones que en altas dosis pueden tener algunos efectos gastrointestinales o incluso hematológicos y si no supervisamos, el paciente más bien puede entrar en un riesgo de más desnutrición. Claro, hay muchas vitaminas que pueden hacer que haya, por ejemplo, cálculos renales, Claro. y el paciente se va a perjudicar más que beneficiar. Lamentablemente, los relatos que nos comentan los pacientes, hay muchos puntos en donde prometen curas y lo que se infunden pues son una serie de vitaminas en altas dosis y que sabemos que no es una intervención curativa. Y cuando llegan al hospital llegan comentando estas intervenciones que, por cierto, tienen un costo bastante elevado. Sí, claro que Entonces, sí. yo creo que hay que ser muy responsables en esa parte. No podemos aprovecharnos del deseo que tiene un paciente de curarse, dándole cosas que no tienen evidencia, que no... Sí, no claro, tienen tenemos efecto. muchas propagandas que realmente no sirve, muchos productos, ¿no? Que voy a limpiarle el colon, que le voy a limpiar el hígado, que la vitamina sea múltiple, altísimas dosis es mejor. Exacto. Realmente ninguna funciona realmente para el fin que ellos hacen la propaganda. Otra cosa que la gente también cuando escucha la palabra dieta, mencionan, por ejemplo, seguro me van a mandar pavita, pedacito de pechuga de pavita hembra, viuda, con unas cosas así, salvia, romero, cosas que no están en el mercado y que nunca en su vida ha comido. Entonces a veces se asustan de las dietas. Las dietas siempre deben ser individualizadas y se debe respetar el patrón de alimentación de un paciente. Claro. Si es un paciente vegano, pues nosotros le tenemos que continuar el mismo patrón, pero cuidando de que pues, estén todos los grupos principales de alimentos. Ahí la regla es el Claro, tema. la regla, porque, bueno, en algunos casos hay hábitos que corregir, en algunos casos no. Claro. Y si tiene un patrón habitual, pues también, ¿no? Y darle la educación correcta, pero siempre de acuerdo a su situación económica, cultural, a los hábitos que tiene y al acceso también. No puedo indicar, como tú dices, pues cosas que no están dentro de sus hábitos o dentro de su alcance, ¿no? No le voy a dar salmón a todos, cuando en realidad tenemos opciones que dan el mismo aporte de nutrientes y que son opciones más accesibles, ¿no? Individualizarlo es una de las cosas que siempre tratamos de hacer, ¿no? A nivel hospitalario entenderás que es un poco complicado porque individualizar a tantos pacientes que se tienen en un instituto es complejo. Sin embargo, el personal de nutrición siempre evalúa y ve algunas cosas que sí son puntuales cambiar en los pacientes, ¿no? A nivel ambulatorio, en consultorio, por supuesto que es bastante individualizado de acuerdo a lo que nos comenta el paciente, ¿no? Pero aquí sí quiero recalcar algo, siempre respetando el patrón del paciente, ¿no? A veces queremos cambiarle totalmente la dieta, queremos volverlo absolutamente vegano, cuando tenemos estrategias y opciones sin que haga un cambio radical. Cambios radicales lo que hace es poner en riesgo al paciente de no seguir ese patrón y venir con 2-3 kilos menos a la siguiente consulta. Y eso es una gran pérdida Claro. para nosotros. En todo punto de vista. Sí, porque te comentaba, porque he visto a veces pacientes que le dan la dieta, pero como la dieta es tan exquisita y no ven la parte económica a veces, como tú mencionas, no la siguen. Entonces la idea es ver pues qué cosa comen para ver cómo le puedo acomodar de acuerdo a sus requerimientos. Claro, yo no puedo hacer una intervención si previamente no lo he evaluado, Claro. si no lo entrevisté, si no sé qué paciente tengo al frente. Y claro, hay algún mal concepto de que nosotros tenemos todo impreso y solo dispensamos una hoja, cuando no, en realidad Claro que se no. individualiza, se evalúa, se tacha, se agrega, se hace muy personalizada para ese paciente, lo máximo que se puede, por supuesto. Claro que sí. Claro, porque imagínate que yo te digo, soy alérgico a los mariscos y mi dieta me la da pues con langostino, ¿no? O soy alérgico al pescado, no voy a comer pescado por mi alergia, por más que lo requiere y me hace una alternativa al tratamiento. Ahora, siempre con educación de la mano, ¿no? Porque si viene un paciente y me dice, a mí no me gusta ninguna verdura, de todas maneras tiene que haber educación y la indicación a pesar de ese no gusto. Porque Claro. estamos hablando de un grupo de alimentos que es fundamental para ellos. Claro, es que es diferente tener una alergia. Que es muy distinto a tener una alergia, ¿no? Claro, imagínate. Si estuviésemos ahorita
para tomar desayuno con un paciente que tiene algún tipo de cáncer, ¿qué le daríamos de desayuno? Wow, es una pregunta muy amplia, pero vayamos por lo más general. Un desayuno equilibrado en realidad debe tener 3 grupos de alimentos mínimo, 4 en realidad. Primero, los alimentos que son fuente de energía. Aquí tengo los cereales, como por ejemplo el pan, avena, quinoa, kiwicha. Hay algunas regiones del país en donde se acostumbra a comer una pequeña comida, entonces arroz de repente. Cada lugar se desayuna con una comida de almuerzo. Exacto, claro. Sí, en donde pues están acostumbrados a camote, a la papa. Entonces, esas son fuentes energéticas. Eso sí o sí tiene que estar en el desayuno, ¿no? La segunda es la fuente proteica. Y ahí tenemos opciones como el huevo, algunos lácteos como yogurt, leche, descremados, porque también el tema de la grasa de este tipo sí es una de las cosas que se restringe en paciente con cáncer. Y hay regiones en donde se come pues, el pollito o de repente pan con pescado, y también es un ejemplo de fuente de proteínas, ¿no? Y luego la parte de vitaminas y antioxidantes, en donde sí o sí tiene que estar la fruta, ¿no? La mejor manera de consumir la fruta siempre es picada, con cáscara, porque aprovecho mejor la fibra, que en realidad es un gran aliado para un paciente con cáncer, ¿no? Claro. Además, ahí se tiene que desterrar otro mito, que es el tema de todo cocido, ¿no? Al paciente oncológico le dicen que cocine todo y en la cocción está perdiendo algunos nutrientes. Hay evidencia ya de los múltiples deficiencias que puede tener un paciente que sigue ese patrón, y en realidad no tiene ningún sustento. Si se revisa la evidencia, no hay pues pruebas, no hay resultados que muestren que un paciente que sigue un patrón todo cocido tiene menos infecciones que un paciente que lo que hace es cuidar la manipulación. Eso es lo que tiene que haber: manipulación de alimentos correcta, higiene adecuada, ¿no? Así que yo recomendaría que no se restringe en esa parte, pero siempre con manipulación correcta, ¿no? El cuarto grupo que sí o sí deberíamos poner sería el de las grasas, ¿no? El de energético, pero grasas saludables, ¿no? No mantequilla, sino de repente palta o aceituna, o algunos frutos secos. Eso es fundamental también, porque no debemos descuidar el aporte energético que debe haber en estos pacientes, ¿no? Eso es un desayuno estándar en el caso de que el paciente esté comiendo normalmente, ¿no? Ya dependiendo de síntomas que tiene, o de repente el diagnóstico como un cáncer de cabeza y cuello, de repente el cáncer de lengua, de cavidad oral, sí nos obligan a hacer cambios en las consistencias de los alimentos, ¿no? Y bueno, si fuera un paciente que su consumo realmente no alcanza ni el 50 ni 60%, sí recurrimos a estrategias un poco más especializadas, ¿no? Ya sean los suplementos, y en todo caso, si es muy grave, el uso de dispositivos como una sonda, ¿no? Pero un desayuno estándar sería así. Perfecto. Sí, esa recomendación de todo cocido, yo creo que solamente podría aplicarse si el paciente comería en la calle. Exacto, es lo que nosotros hacemos. Decirle que en la medida de lo posible todo lo consume en casa, ¿no? Y en la calle no, porque realmente nada nos asegura la manipulación que ha habido de ese alimento. Tenga cáncer o no tenga cáncer, igualito. Claro. Además, así sea en la calle y es cocido, si alguien lo manipuló incorrectamente, termina siendo un vehículo de contaminación para ese paciente. Claro, también. Entonces, en realidad esa debería ser la restricción, ¿no? De cuidar la manipulación de los alimentos, más que mandarlos a cocer frutas, verduras, perder vitaminas, que tenga un bajo aporte proteico, porque en realidad no está basado en evidencia, como te comento. Perú es un país que consume, no mucho vino quizás, pero más cerveza. ¿Puede tomar cerveza un paciente con cáncer? Imagínate, te va a decir, es fuente de cebada, tiene agua, tiene vitamina B. Así como el vino, antocianinas. La verdad es que es de todas maneras una bebida alcohólica. Claro. Y dentro de los compuestos, de todo el metabolismo que tiene el cuerpo con respecto al alcohol, hay algunos que son muy tóxicos y que son puntos de mutación en nuestras células. Entonces, no, yo me apego a las recomendaciones actuales, que es cada gota cuenta. Claro. No hay una dosis segura de alcohol. Al igual que el tabaco, nomás que somos un poco más flexibles con el alcohol y no tan estrictos como se ha sido con el tabaco, pero en realidad se debería comportar de manera, pues igual, ¿no? Equitativa.
Así que no, yo no recomendaría algo. Y ahora están con esos cigarritos electrónicos. Claro. Son igual de perjudiciales que el cigarro. Como el vape es algo nuevo, Ujú. hasta el momento la evidencia todavía muestra solo el vínculo con fibrosis pulmonar o EPOC, pero sí se han detectado algunos compuestos o mecanismos por los cuales podría tener un impacto oncológico. Como te digo, es nuevo, entonces hasta recolectar la suficiente población para que salga una evidencia sólida no hay, pero sí se está documentando. Y probablemente sí esté asociado porque estamos hablando de una serie de químicos que se someten a combustión, que generan inflamación, y ese ambiente inflamatorio es punto de partida para enfermedades oncológicas. Entonces, solo es cuestión de esperar a que la evidencia sea más robusta para decir sí, también causan cáncer. Yo tuve un cáncer X, ya me dieron mi quimioterapia, mi radioterapia, me curé. ¿Ya mi nutrición puede ser desordenada como era antes? Dependiendo cómo fue el patrón anterior, ¿no? Si fue muy desordenado, definitivamente hay que hacerle seguimiento. Ahora, en el momento en que un paciente es dado de alta, por la parte de nutrición, todavía hay algunos controles porque tenemos que continuar con la recuperación nutricional. Claro. ¿Okay? En ese proceso seguimos nosotros haciendo hincapié en que la alimentación debe ser saludable para evitar el riesgo de otra enfermedad oncológica, porque pueden haber recurrencias. Es un paciente que queda con ese antecedente que ha sido sometido de repente a radioterapia, que de todas maneras pues predispone a algunas otras cosas. Entonces no, tiene que seguir estrictamente una alimentación saludable por ser un paciente de riesgo, de todas maneras. Claro que sí. Todavía para terminar, ¿qué mensaje le darías tú a los pacientes y a la familia de los pacientes con respecto a la nutrición en esta etapa? La parte nutricional es fundamental, es un pilar dentro del tratamiento multidisciplinario de un paciente con cáncer. Siempre debemos seguir la recomendación de nuestros profesionales, porque si seguimos recomendaciones alternativas podemos colocar a nuestro paciente en riesgo. El éxito del tratamiento oncológico está justamente en garantizar también un buen estado nutricional y cuidar su calidad de vida. Entonces no descuidemos para nada la parte de la alimentación. Claro que es fundamental. Te agradezco, Claudia, por haber venido. Muchísimas gracias. Espero contar contigo en otra ocasión. Gracias. Bien, hemos hablado sobre la nutrición en pacientes oncológicos. Ya saben, las restricciones son restricciones porque van a evitar cualquier enfermedad sobrepuesta o complicar lo que uno pueda tener. Pues sin embargo, una nutrición saludable hace que el paciente pueda enfrentar mejor esta etapa de vida y después seguir pues adelante con sus metas y logros que estaba pensando. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias.